Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Fresnillo, soy profesor de Ivy Wave, la plataforma donde podéis pedir clases particulares y ayuda con los trabajos de todas las asignaturas del Ivy. Hoy vamos a hacer la prueba 1 de nivel superior de mayo de 2022 de física y vamos a hacer los ejercicios más complicados. Hay mucho del tema de electricidad y por otro lado hay muchos ejercicios que son más conceptuales que de saber resolver. Entonces hay conceptos que hay que tener claros. Vale, vamos a empezar por la pregunta 2, que se corresponde también con la pregunta 2 de la prueba 1 de nivel medio. Lo de siempre, muy importante, como siempre, leer los enunciados para ver qué datos nos dan, qué nos están pidiendo. Entonces nos dicen que tenemos dos experimentos, P y Q, que generan dos conjuntos de datos y nos dan los gráficos para las rectas de pendiente máxima y mínima para ambos conjuntos, después de haber analizado los datos, que son dos rectas de este tipo. Para P son dos rectas que están más juntitas, y para Q son dos rectas que están como más separadas. Y ahora nos preguntan qué es cierto sobre el error sistemático y sobre la incertidumbre de la pendiente cuando se comparan P y Q. ¿Cuál tiene mayor error sistemático y cuál tiene mayor incertidumbre en la pendiente? Vamos a empezar por la incertidumbre en la pendiente, que es lo más sencillo. Es simplemente saber cuáles son los posibles valores de la pendiente, qué rango de valores puede coger. Como nos han dado los valores máximos y mínimos, pues en el caso de P podrá ir desde este máximo hasta este mínimo. Y en el caso de Q podremos ir desde este máximo hasta este mínimo. Es obvio, se ve fácilmente, ¿no?, que en la recta Q hay mucha mayor incertidumbre porque hay como mucho más abanico de posibles rectas. La recta real puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta, puede ser cualquiera de ellas, ¿no? Entonces ya sabemos que la incertidumbre de la pendiente es más grande para el conjunto Q. Luego, por otro lado, el error sistemático está relacionado también con la incertidumbre de la pendiente. Tened en cuenta que aquí los datos tienen que estar en el conjunto P, pues estarán en este rango entre las dos pendientes, más o menos, mientras que en el conjunto Q estarán en un rango bastante más amplio. Habrá algún dato que esté entre las dos pendientes, habrá alguno que esté fuera, casi todos estarán entre las dos, pero lo que implica esto es que el error sistemático a la hora de tomar datos va a ser más grande también en el conjunto Q porque la variación de los datos a la hora de tomarlos va a ser más alta en el conjunto Q que en el conjunto P. Por lo tanto, la incertidumbre de la pendiente es más grande para Q, como hemos dicho al principio, y el error sistemático también. Por lo tanto, es la opción D. Vale. La siguiente pregunta, que es la pregunta número 3 y la número 5 del examen de nivel medio, nos dice que tenemos un objeto que se desliza en reposo bajando por un plano inclinado sin rozamiento. Nos dicen que durante el primer segundo se mueve 1 metro, entonces la caja pasa de estar aquí a estar aquí. Y ahora nos preguntan qué distancia se deslizará durante el siguiente segundo. Se podría hacer con fuerzas y con la parte de dinámica. Es mucho más fácil al no haber rozamiento, ¿vale? Muy importante que nos hayan dicho que no haya rozamiento. Es mucho más sencillo hacerlo con la parte de cinemática. ¿Qué tenemos al final? Tenemos aquí un objeto con una determinada aceleración que va cayendo, ¿no? También tenemos el objeto con una velocidad inicial, que sabemos que v0 es igual a 0, y sabemos también la distancia que recorre y el tiempo, ¿no? La distancia es 1 y el tiempo es 1. Entonces, utilizando las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, sabemos que la distancia es v por t más 1 medio de at cuadrado. Si sustituimos los datos que tenemos, 1 va a ser igual a 0 por 1 más 1 medio de a por 1 al cuadrado. Despejando de aquí sacamos que la aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. Y como el objeto no sufre ningún rozamiento, no va a haber ninguna fuerza que modifique esa aceleración, entonces esa aceleración será constante mientras el objeto esté cayendo por la rampa. Ya tenemos las condiciones. Ya sabemos que la aceleración esta es 2 metros por segundo al cuadrado. Nos preguntan ahora qué va a pasar en el siguiente segundo, es decir, nosotros tenemos aquí el objeto después de un segundo en esta posición, vamos a llamarlo posición 1, y queremos saber qué va a pasar cuando el objeto esté en la posición 2 y transcurra un segundo. ¿Cuánto va a ser esta distancia, no? Va a seguir siendo la misma ecuación, S es igual a v por t más 1 medio de at cuadrado. En principio sabemos el tiempo, que sigue siendo un segundo, del primer segundo al segundo segundo pasa un segundo, ¿no? También sabemos la aceleración, que ahora es 2, pero de momento no sabemos la velocidad. ¿Cómo podemos saber la velocidad? Pues aplicando la otra ecuación del movimiento rectilíneo y uniforme, que nos dice que velocidad es aceleración por tiempo. Como en el caso anterior
entre el instante 0 y el instante 1 había pasado un segundo a aceleración 2, pues la velocidad será en el instante 1 2 por 1, que es 2. Y ahora ya sabemos que el desplazamiento, sustituyendo todos nuestros datos, 2 por 1 más 1/2 de 2 por 1 al cuadrado. Si despejamos nos da 2 más 1, 3 metros, que es la opción C. La siguiente pregunta es la 4 del nivel superior, que esta no se encuentra en nivel medio. Y nos dicen que ahora lanzamos una pelota hacia arriba en el instante t igual a 0, como es lógico. Empezamos a contar el tiempo y nos dan un gráfico que muestra la variación con el tiempo de la altura de la pelota y que la pelota vuelve al suelo o vuelve a la altura a la que le hemos tirado en el tiempo t. Esto es altura, esto es tiempo. Entonces ahora nos preguntan cuál será la altura en un tiempo t que esté entre medias. Nos quedaría que la altura, ¿no?, va a ser la velocidad inicial por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué aquí es un menos en vez de un más como hemos hecho antes? Porque sabemos, tú tienes el boli y lo tiras para arriba, la aceleración va a ir para abajo. Entonces la velocidad inicial va para arriba, pero la aceleración tira del objeto para abajo y es lo que causa al final que el boli no siga flotando hasta el infinito y se caiga al suelo. ¿Qué tenemos en esta ecuación? Sabemos el tiempo, que nos han dicho que es t, sabemos la aceleración, que sabemos que es menos g, pero no sabemos la velocidad. ¿Cómo podemos sacar la velocidad? Nos han dicho que en el tiempo t el objeto llega a una altura 0. Entonces vamos a usar eso y a ver qué llegamos. Tenemos que 0 es igual a v por t menos 1/2 de g por t al cuadrado. Es decir, el objeto estará en la altura 0 en los valores del tiempo que resuelvan esta ecuación de segundo grado. Si resolvemos, sacamos factor común t, tenemos que 0 es igual a t por v menos 1/2 de gt. Y si resolvemos esta ecuación, nos quiere decir o que t igual a 0, lo cual era lógico, ¿no? Hemos empezado a contar en el instante t igual a 0, pues en el instante t igual a 0 el objeto no habrá salido de nuestra mano. Y la otra opción es que v menos 1/2 de gt es igual a 0. Resolviendo tenemos que v es igual a 1/2 de gt mayúscula, ¿vale? Que es el tiempo que tardaba, recordamos, en volver a la altura original. Combinando ya los dos valores, tenemos la ecuación del mRUA y el valor de la velocidad. Ahora tendremos que la altura será igual a 1/2 de gt mayúscula por t minúscula, porque esto es la velocidad y el tiempo en el que estamos calculando esa altura, menos 1/2 de gt cuadrado. Y si sacamos factor común, nos queda que la altura es 1/2 de gt minúscula por t mayúscula menos t minúscula, es decir, la opción D. Ahora vamos con la pregunta 7, que también es solo del examen de nivel superior. Nos dan un libro con una masa m que reposa sobre una mesa con una masa m mayúscula. Y nos dicen que hay un coeficiente de rozamiento que es mu. Nos preguntan ahora entonces cuál será la aceleración máxima de la mesa, porque esta mesa está sufriendo una aceleración, alguien la está empujando y la están acelerando, para que el objeto este no se vaya hacia atrás. Aquí ya sí que hemos dejado atrás la cinemática, y hemos entrado en la parte de dinámicas. Acordaos que siempre que tengamos aceleraciones y coeficientes de rozamiento y ese tipo de cosas, va a haber fuerzas de por medio. Siempre que tengamos fuerzas, lo que vamos a tener que considerar es el diagrama de cuerpo libre. Vamos a fijarnos solo en el libro, en la masa pequeña m, ¿no? En principio, si el libro va a la misma velocidad que la masa grande, ¿no?, tendrá la misma aceleración. Entonces tendrá una fuerza de empuje, una fuerza que lo impulsará, que será m por a. Y al mismo tiempo va a haber una fuerza de rozamiento que va a ser la que impida que se mueva hacia atrás. Va a empezar a moverse con respecto a la mesa de abajo cuando la aceleración, la fuerza de empuje, el m por a, sea más pequeño que la fuerza de rozamiento, que es lo que tira hacia atrás del libro. Podemos considerar que mientras es más pequeña la fuerza de rozamiento no se mueve, cuando son iguales empieza a moverse y cuando es más grande la fuerza de rozamiento tira hacia atrás y empieza a hacer como una fuerza de agarre. Entonces vamos a fijarnos en el caso en el que son iguales, que es que la fuerza de rozamiento es la masa del libro por la aceleración. Ya sabemos también, ¿no?, tenemos en el formulario, acordaos de usar el formulario, que la fuerza de rozamiento es mu por la reacción normal, el coeficiente de rozamiento por la normal, que será igual a masa por aceleración. También sabemos que como es un objeto apoyado en horizontal, la reacción normal va a ser la reacción normal de la mesa que evite que se hunda, ¿no?,
y será igual al peso porque en el eje vertical no hay ningún tipo de movimiento. Entonces podemos considerar que va a ser mu por mg, m minúscula, es igual a m minúscula por a. Cancelamos las m's y nos queda que la aceleración es mu por g. El coeficiente de rozamiento por la gravedad, es decir, la opción B. El 14, hemos pasado de tema y hemos dejado atrás la cinemática, la dinámica y estamos ya en el tema 4, en el de ondas, y en este caso es un ejercicio de refracción, ¿vale? Nos dicen que el índice de refracción del vidrio es 3 medios y el índice de refracción del agua es 4 tercios. ¿Cuál es el ángulo crítico para la luz que pasa del vidrio al agua? Y no nos dicen nada más. Nosotros lo que tenemos que hacer primero en nuestros ejercicios es dibujárnoslo para hacer un esquema mental, ¿vale? Nos dicen, pasa del vidrio al agua, pues tenemos aquí el vidrio y aquí el agua. Además nos dicen que el coeficiente del vidrio es 3 medios y el coeficiente del agua es 4 tercios. Y nos preguntan por el ángulo crítico. El ángulo crítico era el ángulo de incidencia de manera que el rayo refractado salga paralelo a la superficie. Es decir, el ángulo de incidencia será nuestro ángulo crítico y el ángulo de refracción, será 90 grados o pi medios, ¿no? Aquí en física ya sabéis que da igual usar grados o radianes. También sabemos que para que haya un ángulo crítico tenemos que estar pasando de un medio más denso a otro menos denso, es decir, un medio con un coeficiente de refracción más alto a uno con un coeficiente de refracción menos alto, de manera que la luz se queda atrapada dentro del medio más denso. En este caso, esa condición se cumple, ¿no? Sabiendo ya estas situaciones y utilizando nuestra querida ley de Snell, que nos dice que n1 por seno de teta 1 es igual a n2 por seno de teta 2, utilizando nuestros datos, sabemos que n1 es el del vidrio, 3 medios. Seno de teta 1 es el seno del ángulo crítico, del ángulo incidente que estamos buscando, ¿no? Seno de teta crítico. N2 será el índice de refracción del agua, 4 tercios. Y seno de teta 2 es seno de 90 porque queremos que el ángulo de refracción, el ángulo refractado, sea 90 grados. Entonces será seno de 90. Si reorganizamos, nos queda que el seno del ángulo crítico va a ser 8 entre 9 por seno de 90, que es 1. Y el ángulo crítico al final nos va a quedar el arcoseno, seno de la menos 1, de 8 entre 9. La respuesta va a ser la opción D, ¿vale? Seno a la menos 1 de 8 entre 9, arcoseno de 8 novenos. Vale, vamos a hacer ahora la 18, que en mi opinión es la pregunta más difícil, porque es un circuito, ¿vale? Nos dan el siguiente circuito que tiene una configuración un poco rara. No suele ser lo que estamos acostumbrados a ver en el tema de circuitos. Nos dan aquí una especie de cuadrado mágico con un voltímetro aquí en medio y se cierra el circuito. Nos dicen, nos dan los valores, nos dicen que la FEM de la pila es 3 voltios, que aquí hay un R1 con 1 ohmio, aquí hay un R2 con 2 ohmios, aquí hay un R3 con 2 ohmios y este es R4 con 1 ohmio. ¿Vale? Y nos preguntan que cuál va a ser la lectura del voltímetro. Vamos a acordarnos un poco que era el voltaje, ¿no? El voltaje era la energía al final por unidad de carga, esa es la definición. Cada electrón sale con una energía de 3 de aquí y van a ir perdiendo una energía determinada, pues aquí en R1 perderá una energía determinada y en R2 perderán otra energía determinada. El truco de este ejercicio consiste en ver con qué energía van a llegar los electrones que pasen por R1 aquí, con qué energía van a llegar los que pasen por R2 ahí y restar la energía con la que lleguen los de R2 menos los de R1 o al revés. El que tenga la energía más grande pues se lo restamos el pequeño y ya está. ¿Para eso qué necesitamos primero? Primero necesitamos saber cuántos electrones van a pasar por la izquierda, por R1, y cuántos van a pasar por la derecha, por R2. Vamos a hacer el uso clásico de simplificar los circuitos para, como además tenemos voltaje y resistencia, sacar la corriente no debería ser difícil. Primer paso, pues convertimos este circuito en un circuito con dos resistencias en paralelo. Estamos combinando R1 y R3, que están en serie, y R2 y R4, que están en serie también. Cada resistencia va a ser 3 ohmios, el voltaje de momento no nos interesa. Y el siguiente paso es ya convertir esto en un circuito simple con una única resistencia y usar la fórmula famosa de 1 entre R1 más 1 entre R2 es 1 entre R total. Si usamos esa fórmula, 1 entre R es 1 entre 3, más 1 entre 3, 1 entre R es 2 entre 3, R 3 entre 2. Aquí vamos a tener un voltaje de 3 y una resistencia de 3 entre 2 ohmios. Teniendo ya este circuito, podemos sacar la corriente total del circuito usando pues nuestra querida ley de Ohm, ¿no?
que lo usamos todo el rato. Resistencia es voltaje entre intensidad, entonces la intensidad es voltaje partido resistencia, 3 entre 3 medios, que es 2 amperios, el circuito total. Cuando los electrones lleguen aquí, va a haber un total de 2 amperios de electrones, ¿vale? Al final, la corriente, acordaos que nos dice como cuántos electrones pasan. Entonces, aquí, por aquí arriba, van a llegar 2 amperios. ¿Qué pasa? Van a llegar a este punto y se van a dividir. Y acordaos que nosotros siempre decimos que la naturaleza y los electrones son vagos. Quieren ir por donde menos les cueste ir. Los electrones van a ir siempre por donde menos resistencia haya. En este caso, ¿dónde hay menos resistencia? Pues hay la misma resistencia tanto a la izquierda como a la derecha, ¿no? Entre estos dos y estos dos hay una resistencia de 3 en los dos lados, entonces a los electrones les da igual. Llegan a la cruce y dicen, pues yo voy a la izquierda, yo voy a la derecha, y no tienen ningún criterio de decisión. Entonces al final, la mitad, 1 amperio, se irá por la derecha y otro amperio se irá por la izquierda. Sabemos ya la corriente y la resistencia tanto de R1 como de R2. Entonces podemos sacar el voltaje de R1, que será I1 por R1, es decir, 1 por 1, que es igual a 1, el voltaje de R2, que será I2 por R2, 1 por 2, que es igual a 2, y para calcular la diferencia de potencial entre los dos puntos donde se conecta el voltímetro, tendremos que ver con cuánta energía han salido, que eran 3, cuánta han perdido en cada lado. En la izquierda han perdido 1, hemos dicho, entonces aquí van a llegar con 2 voltios, y en la derecha han perdido 2, entonces aquí van a llegar con 1 voltio. Entonces la lectura al final será pues 2 voltios en R1 menos 1 voltio en R2, es decir, 1 voltio, la opción B. Ahora vamos con la 19, que es un ejercicio que mezcla magnetismo y electricidad. Nos dicen que tenemos la bobina de un motor de corriente continua con un periodo T y que en el instante T igual a 0 la bobina se encuentra en la posición mostrada. Y nos dicen que estos son los puntos X, Y, esto es el sur y esto es el norte. Nos dicen también que hay un campo magnético constante. Acordaos que el campo magnético siempre va de norte a sur. Y nos preguntan por la fuerza que se ejerce durante un giro de la bobina sobre la sección XY, es decir, sobre esta barra. A ver las dos situaciones. Tenemos aquí nuestra pila, ¿vale? En la primera situación, nuestra bobina está tal que así, esta va a ser X, esta va a ser Y. Aquí tendremos que aplicar nuestra querida regla de la mano izquierda, ¿vale? Ya sabéis, primero pistolita y luego sacamos el dedo, ¿vale? También nos tenemos que acordar que tenemos F, B, I. La F de fuerza, la B de campo magnético y la I de la corriente eléctrica. Vamos a ver en nuestro ejercicio qué cosas sabemos y hacia dónde va cada una. Lo primero que sabemos es el campo magnético, que es de norte a sur, ¿no? Entonces, en este caso, el campo magnético, voy a dibujarlo aquí, irá como hacia la derecha, ¿no? Lo siguiente que tenemos es la corriente, que acordaos que aunque los electrones van de negativo a positivo, la corriente va al revés, porque a los físicos les gusta un poco marear la perdiz. En nuestro caso, en el dibujo que tenemos, va a ir de X a Y. Por lo tanto, en este tramo, mientras el XY está más cerca del polo sur del imán, la fuerza va a ser hacia arriba. Y además de ser hacia arriba positiva, como nos han dicho que tenemos una corriente continua, es decir, una corriente constante, también tenemos un campo magnético constante, la fórmula de la fuerza magnética, que es B por I por L. Si el campo magnético es constante, la corriente es constante y la longitud de la barra es constante, porque no la estamos alargando ni estirando, la fuerza magnética será constante, ¿vale? Esto ya nos permite descartar dos de las opciones, la C y la D, donde vemos que son como senos o cosenos. El siguiente paso, cuando estamos en la segunda mitad del periodo, la bobina se va a haber dado la vuelta. Entonces ahora XY va a ir en esta dirección. El campo magnético va a seguir estando en la misma dirección, ¿no? De norte a sur. Entonces volvemos a aplicar nuestra querida regla de la mano izquierda. Ahora tenemos el campo magnético que va hacia allá, hacia la derecha, según lo tengo dibujado en el papel, la corriente que va hacia abajo, según lo tengo dibujado en el papel. Entonces la fuerza, en este caso, va a entrar en el papel. En la mitad del periodo, cuando está más cerca del norte que del sur, la varilla, la fuerza va a ir hacia adentro. Y aquí al principio iba a ir hacia afuera. Si ahora nos fijamos una vez más en el final, en el último cuarto de periodo, cuando pasa de estar abajo a empezar a subir hacia el sur, estaremos otra vez en esta situación y la fuerza volverá a ser positiva. Entonces, combinando, primero, que la fuerza es constante, por lo tanto no puede ser ni la C ni la B, y que la fuerza cambia de dirección según esté más cerca del polo norte o del polo sur, nos va a quedar que la respuesta va a ser la opción A, que al principio la fuerza va hacia arriba, en este primer tramo,
hasta que llega a la mitad. En el segundo tramo, mientras está más cerca del polo norte, va hacia abajo. Y en el tercer tramo vuelve a ir hacia arriba. Ahora viene una pregunta que no es difícil, pero tiene un truco. Tenemos un nucleido radioactivo X que se desintegra en un nucleido radioactivo Y. En el gráfico nos muestran la variación con el tiempo de actividad A de X. X e Y tienen igual número de nucleones y nos dan aquí la gráfica. Nos preguntan dos cosas a la vez. Si es una emisión alfa o beta, beta negativo en este caso, y si tiene una semivida de T o de 2T. Lo primero, más fácil de descubrir es la semivida. Acordaos que la semivida es cuánto tardamos. Si tenemos 100 gramos de material radioactivo, ¿cuánto tardamos en que solo sean 50 en un material estable? Entonces, simplemente si empezamos aquí, tendremos que irnos a la mitad y vemos que en la gráfica, tanto en esta, más o menos, como en la del ejercicio, tardamos 2t en llegar a la mitad, ¿vale? Esta es la parte sencilla del ejercicio. La parte complicada aquí es determinar si es un emisor alfa o un emisor beta menos. Y la clave está en, como hemos dicho siempre, leer el enunciado. Hay que leer los enunciados muy bien porque hay pistas y esta gente ya sabéis que va a pillaros, ¿vale? Entonces, nos dicen un nucleido radioactivo X se convierte en un nucleido radioactivo Y. Entonces, hay que acordarse de lo que significaba nucleido, ¿vale? Un nucleido son átomos que tienen el mismo número de protones más neutrones, pero cambian su configuración interna. Pues a lo mejor puedes tener 4 protones y 3 neutrones o 3 neutrones y 4 protones. Los dos son nucleidos con el mismo número másico, pero cambian su configuración interna. ¿Qué ocurre? Nos dan dos opciones. Una que sea un emisor alfa, una radiación alfa, ¿vale? Que acordaros que la radiación alfa lo que liberábamos era núcleos de helio 4,2, ¿no? Entonces aquí sí que no es solo que se cambia la configuración del núcleo, sino que perdemos protones y neutrones por todos los lados. Si antes teníamos 10 protones y neutrones, ahora solo tenemos 6 porque hemos perdido 4 en este núcleo. Y luego tenemos la radiación beta menos, que lo que perdemos es un electrón. Liberamos un electrón y convertimos un neutrón en un protón. ¿Cuál va a ser? Va a ser una emisión beta menos porque nos han dicho que son nucleidos, es decir, tienen el mismo número de protones y neutrones. Por lo tanto, no podemos perderlos por el camino de la desintegración radioactiva. Así que la única opción es que sea beta menos. Y como también sabíamos que la semivida era 2t, pues la respuesta va a ser la opción D. Un ejercicio del comportamiento de la luz. Nos dicen, tenemos dos experimentos. Se hace pasar luz blanca a través de una sola rendija y luego se pasa o a través de un prisma y se refracta o a través de una red de difracción y se difracta, ¿vale? Vamos a empezar con el prisma. Nuestro rayo viene por aquí y nos preguntan cuáles son los colores observados en dos de los rayos, M y N. Y lo primero que nos preguntan es qué color se observa en el rayo M, ¿vale? En este rayo. Para ello, lo que nos vamos a fijar es en la relación entre la longitud de onda, que sabemos, ¿no?, que el color está muy relacionado con la longitud de onda. Cuanto más longitud de onda tenga un rayo de luz, más tirando al rojo va a ir, cuanto menos, más tirando al violeta. Y también tendremos que relacionarlo con el índice de refracción y el ángulo de refracción. Si empezamos así, sabemos que el índice de refracción es C entre V, la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en el medio. Pues en este caso, en el prisma, en el aire y en el aire, ¿no? También sabemos que la velocidad es F por lambda, la frecuencia por la longitud de onda. Si combinamos las dos cosas, nos queda que el índice de refracción es C entre F por lambda. Es decir, que cuanto más grande sea la longitud de onda, más pequeño será el índice de refracción. Y ahora tenemos que fijarnos en la relación entre el índice de refracción y el ángulo, ¿vale? Tenemos que N1 por seno del primer ángulo, como hemos visto antes, es igual a N2 por seno del segundo ángulo, ¿no? Aquí, como el primer caso va a ser siempre lo mismo, ¿no? Porque la luz incidente tiene N1 y θ1 de incidencia, lo que nos interesa es fijarnos en el del rayo M. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante es fijarse en la diferencia con el ángulo normal a la superficie, ¿vale? Acordaos que los ángulos siempre se miden con la normal. Buscamos un ángulo más grande, el rayo M. Si el ángulo de refracción sube, el seno del ángulo de refracción sube, ¿no? El índice de refracción, por lo tanto, tendrá que bajar. Si ahora combinamos esto con lo que sabíamos antes, es C entre F por lambda. Si queremos que el índice de refracción disminuya, para que el ángulo sea más grande, la longitud de onda tendrá que subir, tendrá que aumentar. Entonces estamos buscando un rayo con la mayor longitud de onda posible. Es decir, este rayo será con longitud de onda larga. Es decir,
de color rojo. El siguiente caso es el de la red de difracción. Este caso es más sencillo. Nos dan aquí 4 rayos, ¿vale? Pero solo nos vamos a fijar en uno, que es el rayo P. Y nos preguntan también cuál es el color observado en P. Aquí vamos a utilizar la fórmula de la difracción, que nos dice que n por lambda es igual a d por el seno del ángulo de difracción. Aquí, ¿qué pasa? Tenemos un ángulo que es más grande, ¿no? Tenemos el ángulo máximo. El seno, por lo tanto, será máximo. Tanto el orden de difracción como la distancia entre la red de difracción suponemos que son constantes. La longitud de onda tendrá que ser la más alta posible. Es decir, de nuevo, será un rayo rojo. En las redes de difracción siempre, cuanto más lejos estás del centro, más rojo es. Ambos van a ser rojos, porque necesitamos que la longitud de onda sea lo más larga posible. Vale, vamos con el 35, que es un ejercicio de magnetismo. Nos dicen que tenemos una barra conductora con vértices PQRS y nos dicen que se está desplazando en vertical hacia abajo con una velocidad constante. La barra está atravesando un campo magnético B horizontal hacia dentro de la página. Vale, y ahora nos preguntan en qué lado va a haber más densidad de electrones, es decir, hacia dónde se van a ir moviendo los electrones, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que al tener una barra y una determinada fuerza magnética, que ya ahora vemos de dónde sale, habrá también una corriente que haga que los electrones se muevan. Vamos a empezar por descubrir la fuerza, ¿vale? Nos han dicho que la barra está cayendo a una velocidad constante, ¿no? Pero nosotros sabemos que en la Tierra, si tú dejas caer algo, no cae a una velocidad constante. Primero cae más despacio y luego cae más deprisa. Es decir, la fuerza de la gravedad se va a ver contrarrestada en este caso por algún otro tipo de fuerza que, al haber un campo magnético, pues obviamente va a ser una fuerza magnética, ¿no? Entonces ya sabemos nuestra fuerza magnética que va hacia arriba. También tenemos el campo magnético, que en este caso nos han dicho que va hacia dentro del papel. Sabiendo el campo magnético y la fuerza, podemos usar la regla de la mano izquierda que ya la hemos usado antes, ¿no? FBI, pistolita, sacamos el dedo. La fuerza en este caso va hacia arriba. El campo magnético en este caso, la B, va hacia adentro. Entonces la corriente en nuestro ejercicio va a ir hacia la derecha. Los electrones irán siempre al contrario de la corriente. Si la corriente va hacia este lado, que es el QR, los electrones irán hacia el lado contrario, que será el PS. Entonces, la mayor densidad de electrones, donde se acumularán, será en el lado izquierdo, en el PS, que es la opción D. Vale, vamos a hacer ahora la pregunta 36, que nos dicen que tenemos un circuito con 3 capacitadores idénticos dispuestos tal que así. Uno en serie y 2 en paralelo, con un voltaje V y cada uno con una capacitancia de C. Y nos preguntan cuál va a ser la carga almacenada en el capacitador X y en el Z. Lo primero que tenemos que acordarnos es que un circuito al final es un sistema cerrado, ¿no? Entonces, la carga que hay es la que hay. Ni aumenta ni disminuye. Tenemos una carga en la pila y esta carga se guardará pues una parte en el Z, una parte en el X y una parte en el Y, pero entre la carga almacenada y la carga que había tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, la carga total será Qx más Qy más Qz. Por otra parte, sabemos que la capacitancia es la carga entre el voltaje, ¿no? Entonces, si despejamos aquí la carga, nos va a quedar que la carga es la capacitancia por el voltaje. Y también sabemos que los capacitadores siguen las leyes contrarias a la resistencia. Si 2 capacitadores están en serie, lo que se cumple es que uno entre la capacitancia total es 1 entre C1 más 1 entre C2. Si están en paralelo, se cumple que C total es C1 más C2. Con todo esto ya podemos lanzarnos a hacer el ejercicio, ¿no? Tenemos, por un lado, 2 capacitadores en paralelo. Entonces sabremos que Cx más Ci es igual a 2C, porque cada uno nos han dicho que eran idénticos. La carga de X más la carga de Y será la carga del capacitador equivalente, que será 2 por C por V. Y por otro lado, tenemos que la carga del Z será C por V. Asimismo, sabemos que la carga total será la carga de X más la carga de Y más la carga de Z, como hemos dicho antes. Es decir, 2CV más CV, es decir, 3CV. Y asimismo, ahora tenemos la carga total es 3 por la capacitancia de cada capacitador por el voltaje del circuito. Para saber la de cada uno por separado, como al final cada capacitador es igual, la carga de X más de Y será 2CV entre 3, la carga de Z será CV entre 3 y como
Qx y Qy son iguales, pues Qx será CV entre 3. Es decir, la opción A, donde las dos cargas almacenadas son iguales. Pasamos ahora a la 39, que es una pregunta que no es difícil de por sí, pero hay que tener muy claros los conceptos. Nos dicen que tenemos una línea de trazos que representa la variación con la frecuencia de la energía cinética de los electrones expulsados por medio del efecto fotoeléctrico sobre una superficie metálica. Y nos dicen que cambiamos la superficie metálica que teníamos por otra que requiere menos energía para expulsar el electrón de la superficie. Y nos dan 4 opciones. ¿Qué gráfico se corresponde para el metal que necesita menos energía para liberar los electrones? Entonces tenemos que acordarnos aquí que hay una fórmula que la energía cinética de los fotoelectrones es H por la frecuencia, que es la energía del fotón incidente, menos la función trabajo esta, que es, al final, esa letra rara no es más que la energía necesaria para arrancar al electrón del átomo o de la placa de metal. Nos han dicho que hemos cambiado a un metal donde hace falta menos energía para liberar los electrones. Entonces, esta función trabajo será más baja. Y por otro lado, nos han dicho que siguen siendo fotones lo que están incidiendo para liberar a los electrones. Entonces, esta parte de HF sigue siendo la misma. ¿Esto qué quiere decir? Que la pendiente de la gráfica del nuevo metal y del anterior será la misma, pero su corte con el eje Y estará más arriba, ¿no? Porque en vez de estar aquí abajo, que sería la función de trabajo original, estará más arriba, porque es una función trabajo más pequeña. Hace falta perder menos energía para liberar estos electrones. La respuesta será la opción A, una línea con la misma pendiente, que es HF, y con menos energía necesaria para liberar cada electrón. Y la última pregunta, que también es una pregunta muy teórica, en la que hay que tener muy claros los conceptos, nos pregunta cuál de los gráficos siguientes representa una posible función de densidad de probabilidad para cierta función de onda de un electrón. Aquí lo importante, más allá de la fórmula que nos dan ahí, es entender qué es la función de probabilidad. La función de probabilidad es una función matemática que nos dice cuál es la probabilidad de encontrarte a un electrón en un punto determinado del espacio, ¿vale? Lo importante de aquí es fijarse, primero, al ser una función de probabilidad, ¿cómo son todas las probabilidades? Siempre están entre 0 y 1, ¿no? Siempre son probabilidades positivas, no hay una probabilidad negativa. Ni la primera ni la tercera respuesta son correctas. Por otro lado, lo que hay que entender es lo que indica una función de probabilidad de un electrón, que es la probabilidad de encontrar un electrón en un sitio determinado. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, viendo que estas dos gráficas son iguales, tenemos que fijarnos en los ejes. En el eje vertical ambas tienen la función de probabilidad, pero en el eje horizontal una tiene distancia y otra tiene tiempo. Entonces, ¿cuál es el truco? Darse cuenta de que la función de probabilidad nos dice la probabilidad de encontrar al electrón en un sitio. Un sitio es una distancia, puede representarse como una distancia, ¿no? Pero un sitio no es un tiempo. Por lo tanto, la respuesta es la opción C. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Ya sabéis que, como siempre, dad like, suscribíos, pues, que siempre ayuda. Y si tenéis alguna recomendación de algún vídeo, algún tema que queráis ver o algún examen que se os haya atascado, pues ponedlo en los comentarios y lo haremos para próximas veces. Acordaos de que siempre podéis pedir clases online a través de la plataforma IB Wave de todas las asignaturas que tengáis en el IB. Hasta la próxima.